Hola, bienvenidos a otro vídeo más de esta serie de Chupito de economía para jóvenes. Hoy quiero tratar el tema de los impuestos, ¿vale? Cómo afectan los impuestos a la economía. ¿Qué sucede? ¿Son buenos? ¿Son malos? En principio esto es un tema que nos daría para hacer dos vídeos, ¿vale? Uno es por qué suben los impuestos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la causa por la subida de los impuestos? Evidentemente porque se gasta más dinero en el Estado y hace falta recaudar más. Pero, ¿por qué suben los impuestos y demás? ¿Y en qué se gasta nuestro dinero? Eso lo voy a dejar para un siguiente vídeo. El tema de los impuestos, en principio lo quería haber hecho en un vídeo anterior. Lo que pasa es que, bueno, se nos coló ahí el tema de los seguros médicos y de la salud privada y demás. Pero bueno, lo prometido es deuda, ahí va. Hoy lo que quiero ver es qué impacto tiene el hecho de que suban los impuestos, ¿vale? Esto es lo que quiero ver. Entonces, voy a hacer un ejemplo práctico, fácil, como siempre, para que lo podamos entender. Yo soy una persona que he heredado un piso de mi padre, ¿vale? De mis padres, que pongámosle que vale 200.000 euros, y yo en la localidad donde vivo me he dado cuenta que hay una oportunidad de hacer un tipo de negocio, el que sea, montar un bar, una pequeña fábrica de pelotas, cuadernos, o una herramienta para el campo, lo que sea, ¿de acuerdo? Yo veo que hay una oportunidad y decido hacer ese negocio. Entonces voy al banco, les digo que tengo un piso que vale 200.000 euros, me lo tasan y les pido que me den un crédito y pongo como garantía mi casa. Entonces, es decir que vamos a ponerle que lo tengo que devolver en 10 años, me ponen unas cuotas mensuales durante todos estos 10 años que tengo que ir devolviendo ese préstamo, y si no lo devuelvo, me quedo sin casa. Es decir, que estoy asumiendo un riesgo, ¿vale? Pero estoy aspirando a ganar dinero con eso. Entonces yo me propongo, por ejemplo, haciendo este negocio, ganar 3.000 euros al mes, vamos a suponer, y contrato 4 personas a los que voy a pagar un sueldo bruto de 1.480 euros, por poner un ejemplo, mensuales. Eso se queda más o menos en 1.250, para que os hagáis una idea. En 12 meses, 1.250 netos en el bolsillo de la persona. Entonces yo cojo y contrato 4 personas para este negocio, ¿de acuerdo? A estas 4 personas que estaban en el paro, ¿vale? En el paro estas personas cobraban, vamos a suponer, una cifra de entre 600 y 1.000 euros, dependiendo de su situación, si tienen hijos, etcétera, etcétera, o lo que cobraban. Más o menos viene a ser una media de 800, 900, 1.000 euros al mes, que el Estado les pagaba a estas personas, ¿vale? Todos los meses. Entonces yo, al contratar a estas personas, el Estado deja de pagar ese dinero. Es decir, que se está ahorrando 4.000 euros al mes, que no gasta. Es como si lo ingresara. Al no gastarlo, es como si lo ingresara, ¿de acuerdo? Y empezamos a trabajar. El Estado empieza a subir sus gastos y sus historias y tal y cual, y como tiene que o imprimir dinero para poder hacer frente a todos sus gastos. Ya hemos visto en un vídeo anterior las consecuencias que tiene imprimir dinero, ¿vale? Que es mierda para mañana. Porque causa inflación, etcétera, etcétera. Y además, como estamos en la Unión Europea, los países no pueden imprimir dinero así alegremente, lo tiene que imprimir el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Si fuéramos una economía con nuestra propia moneda, sí que lo podríamos hacer. Entonces, en lugar de imprimir dinero, si no hay políticas de imprimir dinero, etcétera, etcétera, pues no me queda otra que subir impuestos, ¿vale? Subo los impuestos típicamente cuando no estoy cerca de elecciones, ¿vale? Porque subir impuestos no es muy popular, por lo tanto puedo perder las elecciones, porque Estado-gobierno, qué malo que soy, que meto el bolsillo la mano en el bolsillo de la gente, y eso no gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hago unas políticas que yo gasto más dinero y yo tengo que subir los impuestos o pedir préstamos al exterior, a otro Banco Central Europeo o lo que sea, lo cual significa que estoy garantizando, asegurando una subida de impuestos más tarde. El gobierno que venga o dentro de unos años, cuando haya que devolver esos créditos, esos dineros estatales, pues habrá que subir impuestos entonces. Es decir, subir impuestos ahora o pedir crédito para que no se note que yo soy el que no sabe gestionar, al final desemboca en lo mismo. Es subida de impuestos ahora o más tarde, da igual.
Vamos a suponer que subimos los impuestos ahora, porque lo que queremos ver es el impacto de subir los impuestos que sucede en la sociedad cuando se suben los impuestos. Una vez que suben los impuestos, que suelen ser al IRPF lo que te descuentan de la nómina, es decir, a contratar gente, al agua, al gas, a la luz, a los combustibles, a la compra-venta de pisos, a lo que sea, a los plásticos, bueno, todos estos a los bancos, porque los bancos, cuando le suben los impuestos a los bancos, porque los bancos son muy malos, malísimos, ganan mucho dinero, y vamos a cobrarle a los bancos un impuesto porque ganan dinero. Los bancos automáticamente suben los costes de las cuentas de la gente. Es decir, hacer transferencias empieza a costar más, el mantenimiento de la cuenta empieza a costar más, te cobran comisiones por movimientos de cajero, por hacer transferencias, por historias. O sea, quiero decir que el banco no paga nada. El banco lo que hace es que se lo hace pagar a la gente. Y todo, o sea, tú o tus padres o quien sea, acaba pagando los impuestos que se le suben al banco. El caso es que la subida de impuestos, en definitiva, hace que la gente tenga que gastarse más dinero en impuestos, en cosas, y le queda menos dinero para gastar en el mes para sus cosas. Si yo estoy fabricando un producto que no es de primera necesidad, ¿vale? Yo qué sé, pelotas, y la gente empieza a faltarle dinero porque han subido los impuestos y todo cuesta más caro debido a los impuestos, entonces la gente va a empezar a no comprar las cosas que no son imprescindibles. Oye, le pensaba comprar a mi hijo una pelota nueva, pues oye, que se arregle con la que tiene. Me pensaba comprar un jersey nuevo porque este parece que le han salido pelotillas. Oye, pues voy tirando con él, porque como me va a faltar dinero, porque todo está más caro, porque han subido los impuestos, pues me aguanto y no compro una cosa, no compro otra cosa. Iba a arreglar, yo qué sé, que tenía la pintura mal en la casa, iba a llamar a un pintor para que pintara. Voy a esperar porque, claro, ahora con estos impuestos que han subido y tal, pues no puedo. Ya veremos a ver si el año que viene o tal. Entonces empezamos a vender menos. Y de lo que yo había hecho el negocio, el que fuera, entonces empiezo a vender menos unidades. Luego que yo cuando planeaba vender X unidades a un precio, después de pagar los sueldos a los proveedores, el transporte, el alquiler de la tienda, o de mi fábrica, la luz, esto, lo otro, tal cual, pues ya no me quedan esos 3.000 euros que yo pensaba. Si tengo a lo mejor suerte, pues me quedan 2.000 o 2.150, pero si los impuestos suben de tal manera que no vendo los 3.000 o 4.000 unidades de lo que yo pensaba vender, que me iban a dejar 3.000 euros a mí, como persona que ha arriesgado su casa, etcétera, etcétera, que tengo unos empleados que todos los meses les tengo que pagar lo mismo, venda o no venda. Entonces, claro, de repente me puedo encontrar en la situación que yo no es que no gane nada, que no gane, no, sino que empiece a perder. Es decir, que tenga un ingreso negativo, que o gane solo 1.000 euros al mes, que entre mi alquiler, etcétera, etcétera, no me es suficiente para poder vivir. Entonces, ¿cuál es la opción que a mí me dejan como empresario que está arriesgando, etcétera, etcétera, que ha hecho un emprendimiento, que ha contratado a 4 personas, que le ha hecho al Estado ahorrarse, vamos a ponerle 1.000 euros por cada uno de paro que cobraban, o de 700 por 4 cobraban, yo qué sé, pues 2.800 euros de paro, que se los estoy ahorrando yo al Estado, ese dinero, al sacarlos del paro y al pagarles yo un sueldo, ¿no? Que además al pagarles yo un sueldo, ese dinero lo gastan, por lo tanto generan IVA, que también va al Estado. O sea, el Estado no solo se ahorra 2.800 o 3.000 euros que les pagaba en el paro, sino que además recauda 1.250 euros que les pagaba a cada uno por 4, estamos hablando de 5.000 euros, si mal no calculo. Al gastárselo al 21% de IVA, el Estado recauda otros 1.000 euros más por todo lo que gasta esta gente, ¿vale? Porque la luz tiene IVA, la comida tiene IVA, el restaurante tiene IVA, si compran un coche tiene IVA, la gasolina que pagan tiene IVA y más impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo que echar a una de estas personas, ¿vale? Para que por lo menos ganar lo que me cuesta esa persona. Que ese es otro tema que también quiero ver muy rápidamente si me da tiempo en este vídeo para no alargarlo mucho. Entonces yo tengo que echar a una persona. Igual que yo, cientos de miles de empresas que ven que la gente empieza a no gastarse el dinero en cosas que no sean absolutamente imprescindibles, como es la comida,
la calefacción y yo qué sé, y dos cosas más que sean imprescindibles, ¿verdad? Entonces, cuando todo el mundo empieza a gastarse menos dinero porque todo es más caro, luego, bueno, ya lo compraré el año que viene o dentro de 2 años, me aguanto sin comprarme la libreta esa tan bonita que quería, pues sigo utilizando la mía vieja que todavía le quedan hojas. Entonces la gente empieza a echar personas de las empresas. Se ven en esa obligación de poder echarlas, de tener que echarlas. Porque si no las echo, no puedo pagar eventualmente al banco el crédito y me quitan la casa, ¿vale? Yo como empresario. Soñaba ganar dinero y resulta que estoy en un grave problema ahora. Entonces, todas esas personas vuelven al paro. Al volver al paro, el Estado tiene que pagar a toda esa gente otra vez un montón de dinero de pago. Por cierto, he sacado cuentas, y esto es un caso real, ¿vale? Una persona que tiene un sueldo bruto de 1.480 euros, al bolsillo le llegan 1.250. Es decir, el Estado se queda con 230 euros de lo que gana esa persona. Pero además, el Estado, por contratar a alguien con un sueldo neto de 1.250 euros mensuales por 12 meses, además al empresario le dice, oye, por contratar a esa persona y sacarla del paro, haciendo un favor a la nación, encima tienes que pagar, señor empresario, 498, 500 euros más. Es decir, una persona que recibe 1.250 euros en el bolsillo, al Estado le llega en total 728 euros. 498 que le pide al empresario y 230 que le pide al empleado. El coste total de esta persona es de 1.978 euros. Y a la persona le llega 1.250. De 1.978, casi 2.000, le llegan 1.250. Entonces, y la diferencia se lo queda el Estado. ¿Vale? Entonces, 700 y pico de euros en total, 728 para ser exactos, mensuales. O sea, el Estado, al yo darle trabajo a este señor, no solo no le paga 800 euros al mes de paro, sino que cobra 728 más el IVA de todo lo que se gaste este señor, ¿vale? Que serán otros 250 euros más, casi 1.000 euros. 1.000 euros más los 800 que se ahorra, el Estado pasa de gastarse 800 a ganar 1.000, es decir, gana 1.800 euros cuando yo le saco del paro. 1.800 euros adicionales. Claro, el Estado, cuando mucha gente va al paro y le tiene que pagar más y más y más y más sueldo de desempleado, subsidio por pobre, por yo qué sé qué, etcétera, etcétera, ¿el Estado de dónde va a sacar ese dinero? Va a volver a aumentar los impuestos, ¿vale? O va a pedir prestado para un aumento de impuestos dentro de un tiempo. Es decir, otra vez va a sacudir a la población, dejándonos otra vez menos dinero en el bolsillo para comprar. Por lo tanto, la gente se va a apretar más todavía los cinturones, va a comprar aún menos cosas, lo cual va a hacer que los empresarios tengan que despedir a más gente y la bola va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que pega un pedo, ¿vale? Y esto es un poco lo que os quería contar hoy. Es decir, aumento de impuestos es igual a pérdida de empleo, desempleo y miseria, ¿de acuerdo? Ahora, en el siguiente vídeo veremos a ver un poco por qué se aumentan los impuestos, aunque aquí hemos dado alguna pinceladilla, ya creo que os hacéis una idea, pero bueno, ahí vamos a tratar de ver con ejemplos un poco más concretos para que veáis por qué se aumentan los impuestos, qué hacen los estados mal para que tengan que aumentar los impuestos. Bajada de impuestos significa más empleo. Si a la gente le dejas más dinero en sus bolsillos, saldrán más a comer, saldrán más a cenar, irán al cine, se comprarán el jerseycito de capricho, se comprarán el pantalón no sé qué, le renovarán la pelota a su hijo, comprarán una vajilla nueva por la sartén porque ya se le pegan las tortillas, etcétera, etcétera. Todo eso requerirá que esas empresas necesiten fabricar más cosas. Si necesitan fabricar más cosas, ¿cómo fabricas más cosas? Contratando más gente, sacando gente del paro. Al sacar gente del paro, le ahorras un montón de dinero al Estado. Por lo tanto, y además esa gente al cobrar
más dinero del que cobraban antes, pagarán más IVA. Por lo tanto, eso al Estado le llena las arcas cada vez más, y le permite bajarte otra vez los impuestos, porque al no tener tantos gastos, pues ahora puede bajarte los impuestos más, lo cual hace que la gente tenga más dinero en el bolsillo, se gaste más, haya que fabricar más cosas porque la gente se está gastando más dinero. Eso significa sacar a más gente del paro y la rueda va girando, pero esta vez al revés, a mejor todo el tiempo. Bajada de impuestos, mucho empleo, eventualmente pleno empleo. En Estados Unidos el paro es un 2-3% y nosotros estamos supuestamente en el 12-13%, que es más, 17-18% fácil. Lo que pasa es que, bueno, están disfrazados como fijos discontinuos y tal. Un tío que trabaja 2 meses al año no se considera parado, pero lo es. Y un montón de autónomos que no están trabajando dinero y no están apuntados en el paro, ahí están. Simplemente tengamos en cuenta una cosa. En España tenemos en edad de trabajar, si mal no recuerdo, 30 y tantos millones de personas, y solamente están trabajando 10 o 12 millones, más unos 6 millones de funcionarios. Haced las cuentas vosotros mismos, ¿vale? Hay muchos empleados en España, muchísimos. Y se podrían emplear toda esta gente bajando los impuestos. Bueno, por hoy yo creo que ya está bien, ¿vale? Y dejamos para la siguiente por qué suben los impuestos. Un abrazo, chao, nos vemos.